Buenas tardes, bienvenidos. Dios les bendiga. Qué bueno verles. Qué bueno que ya estamos unidos para escuchar la palabra de Dios para este día. Hoy es un día muy especial. Hoy es sábado, miércoles 9 de septiembre, en el mes de la patria. Dios les bendiga a todos. Qué bueno verles. Quiero que vayan a sus Biblias en el libro de Marcos, en el capítulo 2. Ahí estaremos reflexionando hoy. Y dice así la palabra del Señor. Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días y se oyó que estaba en casa. E inmediatamente se juntaron muchos de manera que ya no cabían ni aún a la puerta y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Esta pequeña reflexión la he llamado una fe puesta a prueba. Definitivamente que todos en algún momento de la vida hemos necesitado de amigos que nos acompañen, de amigos que nos aconsejen, de amigos que están dispuestos a caminar con nosotros. Y mire lo que dice la Biblia en Proverbios 17:17. En todo tiempo ama el amigo y es como un hermano en tiempo de angustia. En aquellos días era muy común asociar la enfermedad de una persona con el pecado. Como que la enfermedad era consecuencia del pecado. Aparte de sobrellevar la enfermedad, la persona también tenía que cargar con las críticas de la sociedad, porque muchos se decían, algo habrá hecho, algún pecado ha de haber cometido. Y esa era la forma de pensar de la gente en aquel entonces. Una vez a Jesús se le preguntó, Maestro, ¿quién pecó? ¿Este o sus padres? Cuando se presentó ante Jesús un hombre que era ciego de nacimiento. Entonces, los discípulos en ese texto bíblico relacionaron que aquel era ciego. ¿Por qué? Porque ya sea sus padres o él había pecado. Eso lo pueden ver en Juan, en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 9, en el versículo 1 al 3. Y Jesús da respuesta ahí. Entonces, como les decía, en aquellos tiempos era muy común hacer ese tipo de aseveraciones. Pero hoy no vamos a hablar de eso. Hoy vamos a hablar de 4 amigos que estuvieron dispuestos a romper el protocolo, que estuvieron dispuestos a hacer aquello que nadie más se atrevía a hacer, con tal de lograr un objetivo. Y ese objetivo era poner a aquel que estaba paralítico frente al Señor. Vamos a ver el primer punto, la fe de estos amigos, la fe de estos 4. Y esto lo encontramos en el versículo 3 y 4. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba y haciendo una abertura, bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Imaginémonos ese cuadro.
Jesús estaba en la casa estaba completamente llena. No había forma de cómo pudieran entrar con aquel hombre que estaba enfermo. Y no era una enfermedad cualquiera, estaba paralítico, no podía valerse por sí mismo. Necesitaba la ayuda de otros. Pero ahí habían 4 amigos que estaban dispuestos a hacer hasta lo imposible con tal de lograr el objetivo. La enfermedad como tal no le permitía al paralítico valerse por sí mismo. Muchos se acercaban a Jesús. Los leprosos le pidieron que lo sanara, Jesús lo sanó. El ciego fue sanado también. Pero este paralítico, ¿cómo podía llegar hasta donde Jesús estaba si no podía valerse por sí mismo? Pero tuvo amigos que estuvieron dispuestos a ellos. Yo creo que todos, como les decía al inicio en la vida, hemos tenido esos amigos que están ahí para ayudarnos, para apoyarnos, para decirnos, vamos, yo estoy con vos. Hay una frase que Milton siempre usa, que la fe del otro sirva de muleta a aquel que necesita ser ayudado. Y definitivamente todos hemos pasado por esa situación. Y esta reunión de oración es muy propicia. Yo veo a doña Bessie cómo le mandan peticiones de oración, oremos por fulano, oremos por sutano, y hay muchas personas que la llaman a ella y le mandan mensajitos. Su fe, doña Bessie, está sirviendo de muleta para aquellos que están pidiéndole una oración. Y no se la piden por casualidad, no se la piden porque mandásela a Bessie, no. Saben que doña Bessie es una mujer de oración. Y así hay muchos aquí que han presentado peticiones de oración por personas que les han pedido que oren. Esa fe que ustedes tienen, esa fe que ustedes ponen en práctica, está sirviendo de muleta para otros. Y eso fue lo que pasó con este paralítico. Avancemos. En el versículo 5 y dice, al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico, tus pecados te son perdonados. Mire qué interesante esto. Jesús no tomó en cuenta de que ellos irrumpieron en la enseñanza que él estaba dando, bajando desde el techo a aquel que estaba enfermo. No tomó en cuenta eso, sino que vio la fe de aquellos hombres manifestada en esa acción. Y le dijo al paralítico, hijo, tus pecados te son perdonados. Interesante, interesante lo que estaba sucediendo. Pero miren más adelante, versículo 6. Estaban ahí sentados algunos de los escribas, los cuales cavilaban en sus corazones. ¿Por qué habla este así? Blasfemia dice. ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Todos nos hemos encontrado con ese tipo de personas que nos dicen, no ores, ¿para qué perderse el tiempo? No le quites el tiempo a doña Bessie, no le quites el tiempo a Is. ¿Para qué les estás mandando que estén orando? Hay muchos que van a criticar las acciones que estamos haciendo. Hay muchos que le van a decir, ¿y para qué te reunís el miércoles? No perdas tiempo, si podés orar vos sola. Sí, puede orar sola, pero es más importante que juntos, como hijos de Dios, hagamos esa oración, porque hay acuerdo entre todos, hay unidad, y esa oración Dios la escucha.
Entonces, siempre va a haber gente que va a criticar todo. Siempre va a haber gente que esté en contra de lo que se está haciendo. Pero sigamos adelante. Que nuestra fe no desfallezca. Que nuestra fe no mengüe, sino que cada día crezca, crezca y crezca. Y conociendo luego a Jesús en su espíritu, que cavilaban de esta manera, dentro de sí mismo les dijo: ¿por qué caviláis así en vuestros corazones? Aquí viene lo más interesante. ¿Qué es más fácil decir al paralítico: tus pecados te son perdonados? O decirle: levántate, toma tu lecho y anda. Miren qué interesante. Jesús fue por partes. Primero le perdonó sus pecados. Primero le dijo: tus pecados te son perdonados. Y luego el paralítico recibió lo que él y sus amigos andaban buscando, y era su sanidad física. Y le dice: levántate, toma tu lecho y anda. Así es nuestro Dios. Nuestro Dios va en un orden lógico. Lo más importante, primero, es perdonar nuestros pecados y la salvación. Y luego vamos a recibir nuestro milagro. Porque ¿de qué nos serviría recibir el milagro si no recibimos el más grande de todos los milagros, que es la salvación eterna? De nada nos serviría, o de muy poco. Versículo 10. Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Fue específico. A ti te digo: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Interesante, maravilloso nuestro Dios. Aquel hombre que había entrado en una cama postrado, sin poder valerse por sí mismo, cargado por 4 amigos que estuvieron dispuestos a correr ese riesgo, que no les importó el protocolo, que no les importó lo que tuvieran que hacer, recibieron el milagro que andaban buscando. Aquel paralítico se levantó y se fue a su casa. Entonces, él se levantó enseguida y, tomando su lecho, salió delante de todos, de manera que todos se asombraron y glorificaron a Dios diciendo: nunca hemos visto tal cosa. Nunca hemos visto tal cosa. La respuesta de Jesús no se hizo esperar. Aquel recibió lo que buscaba: el perdón de pecados y su sanidad física. Yo estoy seguro, y sé que así es, que cuando ustedes reciben esa llamada y les dice a alguien que les dijo que estuvieran orando: me siento mejor, he mejorado, y yo veo la alegría, cómo cuentan y cómo dan testimonio de haber recibido ese milagro que andábamos buscando, que deseábamos recibir. Nuestro Dios es un Dios grande y maravilloso. Y nuestro Dios siempre, siempre está dispuesto para sus hijos. Que nunca desfallezca nuestra fe. Que nunca digamos: no vale la pena seguir orando. No importa cuánto tiempo necesite de oración. Sigamos perseverando. Dios está escuchando. Hay madres que llevan años orando por sus hijos.
Hay madres que están orando por un milagro para un hijo. Hay hijos que están orando por un padre alcohólico, drogadicto. Hermanos que están orando por hermanos, hermanas por hermanas. No desfallezca. Sigamos adelante. Dios en su tiempo dará respuesta a cada una de nuestras oraciones. Nuestra fe es puesta a prueba cada día, cada momento. Nuestra fe va a ser probada. No va a ser probada por nuestro Señor. Va a ser probada por aquellos que no creen que nuestro Dios sigue haciendo milagros hoy. Yo soy un convencido de que nuestro Dios sigue haciendo milagros y que nuestro Dios escucha sus oraciones y mis oraciones. Dios me los bendiga, Dios me los guarde. Sigamos hacia adelante. Perseveremos en la oración e invitemos a otros a que se unan. ¿Por qué? Porque esa es la voluntad del Señor, que estemos juntos, unánimes, en armonía, orando, clamando a Él. Dios les bendiga, hermanos. Dios les guarde. Bendiciones.